Decíamos en nuestra exposición anterior, hermanos, que es muy común pensar que cuando los dones están presentes en alguna persona, estos son prueba para muchos de que hay una salvación. Pero como hemos estado viendo hasta ahora, esto no se puede probar en la Escritura. De igual manera, hermanos, muchas personas piensan que cuando los dones han sido dados, entonces estos dones permanecerán siempre y para siempre y nunca jamás les serán quitados. Sin embargo, hermanos, con la ayuda del Señor, continuando con la distinción de las gracias salvadoras y los dones del Espíritu Santo, vamos a ver que esto no es así. Y vayamos a la cuarta distinción entre la gracia salvadora y los dones. Y la cuarta forma en la que se distinguen es en su elección. La cuarta forma en la que se distingue la gracia salvadora de los dones es en su elección. Debemos reconocer, hermanos, que ambos, la gracia salvadora y los dones, ocurren por elección. ¿Sí? Tanto la gracia salvadora como los dones, ambos ocurren por elección. El Señor elige a los que ha de salvar y también elige a quienes ha de dar esos dones y qué dones va a dar a cada uno. Es una elección soberana de Dios. Sin embargo, aunque ambos son por elección, esas elecciones, la de la gracia y la de los dones, no son de la misma naturaleza, no son del mismo propósito y de la misma duración. La naturaleza de la elección de la gracia y la naturaleza de la elección para los dones son distintas en su propósito y en su duración. Acompáñenme nuevamente a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 dice la palabra del Señor. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta allí. El testimonio de nuestro texto, hermanos, nos está asegurando que la predestinación salvadora y santificadora es eterna. Es eterna, puesto que no solo porque ha sido dada en la eternidad pasada, sino porque desemboca en la glorificación. Que aquel que ha sido elegido para salvación, aquel que ha sido predestinado para ser transformado en la imagen del Hijo de Dios, desembocará o terminará en la glorificación. Que una vez que el Señor ha comenzado su labor de esculpir, válgame la expresión, de esculpir la imagen de Cristo en alguien, no se detendrá. No se detendrá hasta que la termine
completamente. Esa es la razón por la que esta cadena, llamada la cadena de oro de la salvación, termina en la glorificación. El propósito conformador de los creyentes a la imagen de Cristo por sí mismo establece la salvación. Porque, ¿cómo ocurriría la plena conformación a la imagen de Cristo? Pues cuando le veamos a Él como Él es, nos dice la Escritura. ¿Cómo ocurrirá esta completa conformación a la imagen de Dios? Pues dice el texto, nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Noten que no dice, nos predestinó para estar siendo conformados. Bueno, eso es verdad, pero en este caso está diciendo para ser conformados a la imagen de su Hijo, es decir, que ser completamente o plenamente conformados a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Sabemos que esto no va a ocurrir de este lado de la eternidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que seamos completamente conformados a la imagen de Cristo? Tenemos que verle, dice el texto, tal cual es. Y cuando le contemplemos en la eternidad, tal cual es, entonces nosotros seremos transformados completa y totalmente a su imagen. En ese sentido, hermanos, entonces, el propósito conformador de los creyentes a la imagen de Cristo por sí mismo establece su glorificación. Pues no será sino hasta allá que tal labor pueda completarse totalmente. ¿Me explico? Eso establece entonces que esta imagen se terminaría en la glorificación. Pues la glorificación es que la imagen de Cristo esté completa en todos los que fueron predestinados para ello. Y es eterno porque ¿para qué se nos estaría conformando a la imagen de Cristo en esta tierra si en algún momento, como veíamos hace un rato, se pudiera perder esta salvación y terminar con una parte de la imagen de Cristo en el infierno? Eso es completamente incompatible, hermanos. Así pues, la elección que es dada para salvación, la elección de la gracia salvadora, es eterna, no termina. Sin embargo, los dones, por otra parte, son los efectos de una elección temporal. Los dones son los efectos de una elección temporal, hermanos. Sí, Dios elige ciertamente a algunos hombres para alguna tarea en el mundo o incluso otros para algún cargo en la iglesia. Pero tanto el que debe hacer una tarea en este mundo como el que debe ocupar un cargo en la iglesia son receptores de una capacidad temporal para sus fines y propósitos. Puesto que, hermanos, cuando el Señor capacita a alguien con algún poder para hacer bien en este mundo, ese es temporal. Es decir, no siempre permanecerá con esa persona o no es garantía de que permanecerá con esa persona toda la vida de esa persona, sino que cuando ese don cumpla el propósito para el que fue dado, entonces ya no se requiere más. De igual forma, hermanos, en la administración o en la economía que vimos, que eran los poderes del mundo venidero, ¿se acuerdan? Esos poderes corresponden a un mundo, a un aión, a una época determinada.
en la que cumplirán sus propósitos. Una vez que esa economía o esa situación deje de estar presente, esos dones también dejan de ser necesarios. Y esta es la razón, entre paréntesis, hermanos, por la que algunos de esos dones ya no continúan para nuestro tiempo, puesto que fueron dados, cumplieron su propósito y ya no se requieren más. La elección que el Señor hizo de ellos fue temporal y permanecieron el tiempo que el Señor determinó. Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando entremos a meditar en cada uno de estos dones en particular. Este tipo de elección, pues, entonces, temporal, corresponde a una adecuación y separación para su ejercicio u oficio. Es decir, que el Señor elige de manera temporal para adecuar, preparar, para separar o apartar a alguien para algún oficio según las necesidades en la iglesia. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: así Dios eligió a Saúl para ser rey sobre su pueblo y le dio otro corazón o dones adecuados para él gobernar y gobernarse. Así nuestro Señor Jesucristo eligió y llamó a 12 para ser sus apóstoles al principio, y les dio a todos por igual dones milagrosos. Su elección temporal de ellos fue la base de su comunicación de dones a ellos. En virtud de esto, no se les comunicó ninguna gracia salvadora, pues uno de ellos nunca llegó a participar de ellas. ¿No os he elegido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo?, les dice nuestro Salvador. Los había elegido para su oficio y los había dotado de dones extraordinarios para el desempeño de este oficio. Pero uno de ellos, no habiendo sido escogido para salvación antes de la fundación del mundo, continuó vacío de toda gracia santificante, de modo que en cuanto a cualquier aceptación con Dios no estaba en mejor condición que el mismo diablo, cuya obra debía realizar, termina la cita. Miren el ejemplo que nos pone este pastor puritano. Primero nos habla de Saúl, que la Escritura nos dice que Saúl fue cambiado en su corazón, dice que recibió otro corazón, pero en ese sentido no se refiere a la regeneración, sino a los dones que él recibió para el ejercicio del oficio, para gobernar y gobernarse a sí mismo, porque vemos que luego que le son retirados no puede ni gobernarse a sí mismo. Anda erráticamente por todas partes, haciendo o deshaciendo como si estuviera loco. De manera que los dones que recibió eran esas capacidades que el Señor le dio. Y noten que era por elección. ¿Se fijaron? El Señor lo eligió a él para ser, en este caso, el primer rey de esta nación. Y en base a esa elección, le capacitó de esos dones. Pero luego vemos que el Espíritu de Dios ya no estaba con él, sino al contrario, vino en otras formas y tormentos para castigarlo. Él entonces perdió aquellos dones que había recibido para el gobierno y para gobernarse. Y por eso en aquel tiempo la nación
sufrió y se tambaleaba, recuerden ustedes. Incluso recuerden aquella ocasión en la que Saúl mismo dijo, pues ahora nadie debe de comer hasta que acabe la batalla y hasta que ganemos. Hermanos, qué orden tan fuera de razón es esa. Pues ahí andaban todos los soldados ya desmayatándose, decimos, de hambre y así. Jonatán no sabía de esa orden, recuerden, y él fue y comió de aquel panal de miel, y entonces todos temieron porque lo iban a matar. Y Saúl estaba dispuesto a matarlo, hermanos, a su propio hijo, nada más por un berrinche que se le ocurrió, de que ahora nadie come. Eso nos está hablando, hermanos, de que aquellas capacidades que había recibido para gobernarse y gobernar le habían sido ya retiradas para ese momento. Observen también el caso de Judas. Judas fue elegido como los demás apóstoles. ¿Se fijan? El Señor fue y eligió a cada uno de ellos. Y entre ellos, observen, el Señor eligió a Judas. Sí, hermanos, el Señor lo escogió para ese oficio. Y recuerden, tengan presente, el Señor no se equivocó. El Señor no se equivocó y no era que no sabía cómo iban a acabar las cosas como nosotros solemos hacer. No, Él sí sabía todas las situaciones y lo escogió. Miren, hermanos, ¿no les parece impresionante? Porque con esa elección también nuestro Señor voluntariamente lo dotó a Él de dones extraordinarios. Porque Judas echó fuera demonios. ¿Sí? Judas andaba echando fuera demonios. Judas hizo también milagros. Y miren otra cosa. Judas también fue enviado a predicar. ¿No les parece eso sorprendente? Judas también fue enviado a predicar. Y estaba predicando, según él, el Evangelio. Junto con los otros 11 y con los 70 que también habían sido enviados. El Señor no dijo, como yo ya sé que tú no eres salvo, no te voy a mandar a predicar porque no va a pasar nada. No, lo mandó. Miren. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 3:18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, les dice. Yo sé a quién he elegido. O sea, el Señor no es que no supiera y dijera, yo no sabía cómo iba a terminar Judas, de haber sabido ni lo hubiera enviado, de haber sabido ni le hubiera dado todos los dones que le di. No, hermanos, ese sería un hombre como nosotros y no Dios. Y observen pues la voluntariedad de Cristo al elegir aún incluso a Judas y dotarlo de dones extraordinarios en virtud de su oficio y de enviarlo a predicar. Y además, miren, una cosa más. Judas era el que administraba la mayordomía de las cosas que recibían el Señor y sus discípulos. Y aún así, nunca fue salvo. Judas participó de los mismos poderes del mundo venidero que le fueron concedidos a los demás apóstoles en virtud
de su elección al oficio de apóstol por una temporada. ¿Y por qué por una temporada? Porque hasta que se manifestó plenamente la maldad de su corazón, entonces, hermanos, pasó lo que ustedes saben que pasó. Pero aún incluso, hermanos, aquellos otros 70 que habían sido enviados, no se nos da testimonio de que siguieran ellos ejerciendo esos poderes. Habían sido dados con un propósito determinado, y una vez que cumplieron ese propósito, no nos dice la Escritura que hayan continuado ejerciendo tales poderes. En cambio, la participación de los frutos del Espíritu Santo, correspondientes a la elección salvadora y eterna, en ellos Judas no tenía parte ni suerte, porque estos son eternos y permanecen, hermanos. Esto sucede porque, como veremos, los dones extraordinarios, como los milagros y las lenguas, solo consisten en una operación transitoria de un poder extraordinario y no en una residencia o morada del Espíritu Santo en el alma. Son una operación transitoria del poder extraordinario del Espíritu, sí, pero no son una residencia o morada del Espíritu Santo en aquellos que los ejercen. Y aquí queremos hacer una aclaración para hacer notar que Dios no concede, noten, ordinariamente estos dones a personas perversas, ni continúan estos dones con quienes se vuelven perversos después de haberlos recibido, lo cual se constituye en sí mismo en una prueba de la ineficacia de estos dones. Observen la prueba de Saúl y de Judas. Cuando estas personas actúan con gran perversidad, es porque estos dones ya no están allí o estos dones no permanecen en ellos. Que el Señor dé dones extraordinarios a los hombres, esto no significa que se los va a dar al más perverso de todos. No, por lo general, hermanos, ocurre en personas que profesan la fe, que dicen ser creyentes, aunque en realidad en el interior no lo son, como el caso de Judas o como el caso de Saúl, o todos los casos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Aquellos que reciben estos dones dan una profesión de fe, también como leíamos en Hebreos 6, 4 al 6, ¿se acuerdan? Que estas personas probaron de la buena palabra, estaban allí en la iglesia, fueron iluminados por la palabra. Noten entonces que ahí hay una profesión de fe. Pero este poder transitorio en ellos no opera esa salvación. Y bueno, y el hecho de que esos dones ya no estén y esas personas terminen en condenación, nos está demostrando, es una prueba de la ineficacia de los dones para salvar. Pero la gracia salvadora opera eficazmente sobre toda perversidad presente en la naturaleza caída del receptor de tal gracia. Si la gracia ha venido, operará. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, cuando Dios elige a alguien para la vida eterna, le comunicará la gracia salvadora en pos de ese propósito.
Y aunque todos los creyentes tienen dones que también son suficientes para permitirles cumplir con su deber en su estación y condición en la iglesia, estos dones no dependen del decreto de elección. Y cuando Dios llama o elige a alguien para un cargo, tarea o trabajo en la iglesia, siempre lo provee de dones adecuados para sus fines. No hace esto por cualquiera que quiera tomar un cargo para sí mismo, sino que lo hace para todos aquellos a quienes llama para este cargo. Termina la cita. Sí, hermanos, efectivamente, cuando el Señor ha apartado, ha elegido, y esa es otra clase de elección, insistimos, a unos para un oficio o una tarea, les da los dones necesarios para ese oficio y para esa tarea. Y dice el pastor puritano, esto no lo hace con cualquiera que quiera tomar el cargo y diga, yo quiero ser pastor, por decirlo así. Y el Señor entonces diga, ¿quieres ser? Bueno, entonces ahí te van los dones. No, esto no pasa así, hermanos. El Señor escoge a quienes Él ha querido y les dota de los dones para que puedan hacer esa labor. Ya vimos, hermanos, también que ciertamente cuando el Señor escoge y llama, hay también un deseo de servicio. Sin embargo, ese deseo debe verse confirmado con el llamado a través de la manifestación de estos dones. Y observen pues cómo no es el hombre el que se pone a sí mismo en ningún oficio en la economía de las realidades, sino es Dios el que llama y cualifica con los dones correspondientes a quienes llaman. Y en ese sentido, hermanos, debemos saber y creer que esto es verdad, ya que es el Espíritu Santo el que capacita a los oficiales de la iglesia con los dones necesarios para el adecuado ejercicio de su oficio. El Señor les da capacidades que los demás no tienen, porque son dones que el Señor quiso dar a ellos en virtud de su oficio. Y esto muestra una vez más su llamamiento a ese oficio. Pero pasemos a la quinta distinción, y esta será nuestra última distinción entre la gracia salvadora y los dones. Y veamos que la gracia salvadora y los dones se distinguen también en su permanencia. Como hemos venido viendo, también veamos más detalladamente que se distinguen en su permanencia. Como decíamos, la elección para la dotación y ejercicio de los dones es temporal y no es eterna. Y la razón principal de esto es que, como vimos la ocasión anterior, estos dones tienen el propósito de cimentar y edificar la iglesia del Nuevo Testamento, por lo que una vez acabado el propósito por el cual fueron dados, entonces han de cesar. Y esto lo encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Leamos la parábola que se ha dado a llamar la parábola de los talentos. Dice el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que,
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su propia facultad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y trabajó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, también él ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y hace cuentas con ellos. Y acercándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos ganados con ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y he aquí otros 2 talentos ganados con ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Entonces, acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que junto donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí. ¿Pudieron identificar, hermanos, el paralelo con la declaración de Efesios 4 que dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? Mírenlo, hermanos, pues la parábola comienza hablando de un hombre que dice: yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les dio sus bienes. Miren el paralelo que hay ahí con los dones. Pues subiendo a lo alto, se fue lejos y dio a sus siervos sus bienes, lo que recibió. Ahora bien, observen también que a cada uno dio talentos o dones. Y como podemos ver, todos los que profesaban ser sus siervos aquí en este pasaje recibieron esos dones. Aún el que no era verdadero siervo recibió también dones. Por lo que veíamos, hermanos, que se cumple la escritura cuando dice que
has subido o has ascendido a lo alto, has recibido dones para los hombres y también para los rebeldes. Porque los rebeldes también aquí están recibiendo de esos dones. A todos les dio, ¿se fijaron? Y no era que ese señor no supiera lo que iba a hacer uno con ese don. Lo sabía y aún así se lo dio. Pero observen que a cada uno le dio diferentes dones o talentos, pues no se le llama talento a un don. Aún observen, hermanos, ese sinónimo aquí, dones con talentos. Y a uno dice, le dio, ¿y cómo les dio? Versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su propia, observen, facultad. Y luego se fue. Cuando el texto nos dice que conforme a su propia facultad, se refiere, hermanos, a su facultad de hacer algo, en este caso, a su facultad, tanto no solo en capacidad, sino en el ámbito de su ejercicio. Es decir, aquel está facultado para ser el administrador de todo, se le va a dar los dones para administrarlo todo. Pero aquel está facultado solo en la parte para cuidar las vacas, se le va a dar los dones para esa labor. Aquel está facultado en tal área, se le dará para tal área. ¿Me explico? Así pues, a cada uno, conforme a su facultad, conforme a su tarea, conforme a su labor, le fue dado. Y observen también otra cosa importante, que el que no trabajó su don, ¿cuántos recibió? 1. Solo 1. Habría sido también un poco extraño encontrar que el que no hizo nada haya sido el que recibió 5. Pero noten aquí también la sabiduría soberana. Bien, observen entonces el paralelo, pues, con 1 Corintios 12, que nos decía que a cada uno es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor da conforme a lo que Él quiere. A uno da 5, a otro da 3, a otro da 2, a otro da nomás 1, pero Dios es soberano. Ahí, hermanos, nadie escogió. Ustedes no escogieron, yo no escogí. El Señor fue quien escogió. Él decidió y Él dijo, a este le voy a dar tantos, a este le voy a dar tantos y a este le voy a dar tantos. Ahora, aunque en este caso nuestro texto no lo dice, estos siervos debían de poner a ejercer o trabajar o laborar esos dones. Y observen, primeramente, es el término que se tradujo como trabajar. Es el término griego que también significa laborar. Laborar en el sentido de poner manos a la obra. De manera que, aunque el texto no nos dice, ustedes no leyeron aquí en Mateo, que les haya dicho el Señor, trabajen con ellos. ¿Se fijan que no dice? No dijo el Señor, no dio la instrucción aquí. Esa está en la parábola de las minas en Lucas. Sin embargo, ellos pusieron
a ejercer y a trabajar sus dones. Y observen otra vez otro paralelo. No ejercieron o trabajaron sus dones para su propio beneficio, sino, en este caso, para el beneficio de su Señor. ¿Se fijaron? No les dijo el Señor, trabájenlos y ustedes se quedan con una parte y luego me dan ustedes lo demás. No. El que recibió 5 talentos, trabajó y obtuvo otros 5 talentos y entregó 5. Y los otros 5, o sea, entregó 10, no 9. Todo el ejercicio y fruto de esta labor no era para sí mismos, sino para el Señor. Otro paralelo es que aquellos que los trabajaron o ejercieron bien, obtuvieron otro tanto. Observen, independientemente de la cantidad que recibieron. Miren el versículo 20. ¿Están allí? Y acercándose el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y he aquí otros 5 talentos ganados con ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acercándose también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos ganados con ellos. ¿Se fijan? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Observen que el que recibió 2 talentos no obtuvo 5, sino obtuvo solo 2 más. Lo cual, hermanos, es algo más natural. Recibió 2 y entregó otros 2 adicionalmente. Y el Señor no le dice al que tenía 2, a ver, aquel me entregó 5, ¿tú por qué me estás entregando solo 2? No, sino que, dado que trabajó, y observen, la proporción del trabajo, o del resultado en este caso, fue la misma. El primero regresó el doble y el segundo también regresó el doble. Observen entonces que ambos trabajaron por igual y obtuvieron en este caso lo que el Señor determinó en cada uno de ellos. De tal manera entonces, hermanos, que observen que la recompensa que ellos recibieron fue la misma, independientemente de los números que logró cada quien. Aunque la proporción fue la misma, la recompensa fue la misma. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque la soberanía solo le había dado 2 a aquel, mientras la soberanía le había dado 5 al primero. Ambos los trabajaron, hicieron lo que correspondía y eso fue suficiente. Lo que nos está diciendo, pues, hermanos, que la recompensa, entonces, es independiente, en este caso, a los números, sino más bien a la labor fiel de cada uno de ellos. Ahora bien, uno de ellos no ejerció su don o talento que recibió y cuando llegó su Señor, todavía de no haber ejercido su don, de no haber hecho lo que se le encomendó, todavía, hermanos, pretendía ser justo
al entregar íntegramente lo que había recibido. Miren el versículo 24. Entonces, acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y miren lo que dice. He aquí, o sea, se lo está mostrando. He aquí, tienes lo que es tuyo. Miren cómo le dice a su Señor: esto es lo tuyo. ¿Tú me diste esto? Ahí está. Yo no te robé nada. Así que no te quejes. ¿Cuánto me diste? 2 talentos. No, solo me diste 1. Aquí está. ¿Cuántos te estoy entregando? 1. Pues ahí está. Tienes lo que es tuyo. No digas más. ¿Ya están observando la actitud? Y su Señor le responde, 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que junto donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo lo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Hasta allí. Miren cómo este hombre enfrentó a su Señor. Muy probablemente este hombre esperaba alabanza de su Señor, debido a que no había extraviado el talento que su Señor le había dado, o que el talento que le dio no había sufrido pérdidas. En su percepción, él estaba siendo justo, pues le dice: aquí tienes lo que es tuyo. No lo perdí, ni perdiste ganancias, no te estoy dando una 3/4 partes de tu talento, ¿no? Te estoy dando tu talento completo. Y él pensaba, por lo que vemos en el texto, que estaba siendo justo con eso. He aquí es tuyo, he aquí tienes lo que es tuyo, le dice. Pero observen entonces la actitud de animadversión del que solo recibió un talento. Sabía que eres hombre duro. ¿Se fijan? Sabía que eras hombre duro, le dice. Que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le está diciendo este hombre? Si yo no lo trabajé, es por tu culpa. Eso es lo que le está diciendo. Porque yo sabía que eres hombre duro. Y como yo sabía que eres hombre duro, pues mejor no me metí en problemas. Y miren, hermanos, las expresiones. Eras hombre duro que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. No sabemos de dónde tomó este hombre estas palabras, hermanos, pero sin duda las está utilizando de forma negativa para excusar su falta de obediencia. Porque estas expresiones en el ámbito terrenal estarían hablando de injusticia, hermanos. ¿No es así? Ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Este hombre le está diciendo: yo ya sé que eres bien injusto, ya sé que eres duro, por eso yo mejor no me quise meter en problemas. Y por eso no hice nada. Así que lo que le está diciendo es: aquí quien tiene la culpa eres tú, de que yo no haya hecho nada.
Y aún así este hombre es capaz de decir, he actuado con justicia. Pero noten que su predisposición contra su Señor es clara por las palabras que se refiere a él. Sin embargo, hermanos, como les decía, no sabemos de dónde habrá tomado él estas expresiones. Pero una cosa muy interesante es que observen que el Señor admitió esas cualificaciones. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que junto donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Hasta ahí. Miren, hermanos, que el Señor está diciendo, ¿sabías que yo era así? Como si lo estuviera admitiendo. Bueno, aquí hay dos posiciones. Una, que ¿sabías que? Se refería a que el Señor estaba diciendo, si en tu mente, si en tu pensamiento yo era así, entonces con mayor razón tenías que haberte preocupado por obtener algo y aunque sea darlo a los banqueros. La segunda, hermanos, es que mientras el siervo malo y perezoso tomaba estas palabras de una manera negativa para excusar su falta de obediencia, nuestro Señor Jesucristo las toma para sí mismo como insinuando que son ciertas. Pero ¿cómo serían ciertas estas palabras? Bueno, si ponemos atención a esas expresiones, hermanos, tienen un significado verdadero y justo, pero que el hombre no entendió. Y las tomó al revés y acusó a su Señor con ellas. Miren el versículo 26. ¿Sabías que ciego, miren, ciego donde no sembré? Y la segunda frase es junto donde no esparcí. ¿Cómo sería o qué sentido adecuado tendrían estas palabras para el Señor? Bueno, esto tiene, hermanos, parece apuntar a dos eventos verdaderos en cuanto al Señor, que Él se refiere primero a la siega del día final y al recogimiento de su pueblo. Es decir, ¿el Señor ciega donde no sembró? Sí, pues ya vimos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo al Señor con su hoz aguda y que se le dijo, mete tu hoz aguda y ciega el campo. ¿Y qué ciega? Ciega la ciega para poner todas las cosas en el lagar de la ira de Dios. Esos que son puestos en el lagar de la ira de Dios son los que no sembró el Señor. Son esa cizaña que el Señor no sembró y que entonces, como Él, pues ya dice otro texto, no lo sembró mi Padre. Si el Señor no sembró la vida, la salvación en aquellas personas, el Señor no los sembró, serán cegados en aquel día. Y de igual manera, la siguiente expresión cuando dice junto donde no esparcí, el término griego que se tradujo como junto, significa reúno, reunir. De tal manera que dijera reúno donde no esparcí. Lo que también nos está hablando del recogimiento de su pueblo, hermanos.
aquellos a quienes no esparció en una forma negativa, mas son reunidos como su pueblo. Pero observen, hermanos, en todo esto que el que no ejerció o trabajó su don o talento le fue quitado. ¿Se fijan? Todo nuestro punto con la parábola es que el que no ejerció su talento le fue quitado. Y no solo eso, sino que fue echado a las tinieblas de afuera. Lo que nos demuestra que, a diferencia de la gracia salvadora que permanece en los creyentes por la morada del Espíritu Santo, los dones pueden y de hecho son quitados a los perversos y a los que no los trabajan. La gracia no puede ser quitada, hermanos, por la morada del Espíritu Santo. En cambio, los dones pueden y de hecho son quitados a los perversos y a los que no los trabajan. En cuanto a los perversos, ahí encontramos a Saúl, cuyas cualidades que le habían sido dadas y el don de profetizar, por ejemplo, ¿se acuerdan? Le fueron quitados en su obstinación y desobediencia. De la misma manera, cuando los dones dados por el Señor no son utilizados para el propósito para el que son dados, sino que se desvían y se usan en formas inadecuadas, ciertamente podemos concluir, hermanos, que el Señor ha de quitarlos también. Pero en cuanto a los que no los ejercen, la parábola nos deja claro, hermanos, que esa es la causa por la que les son retirados. ¿Por qué les son retirados? Porque no los ejercen. Y lo que nuestro Señor nos está enseñando aquí es que aún los mejores dones y aún en el grado más alto en el que se puede manifestar en esta vida, pueden perderse o ser quitados por la pereza y la negligencia en su ejercicio. Pues el Señor le dice, mal siervo, perezoso. El término original es más fuerte, que bien puede traducirse como holgazán. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, hablando de estos dones, la ley de su comunicación es que aquel que no mejore ese talento o medida que ha recibido, le será arrebatado. Porque aunque se den sin otro fin que el de comerciar con ellos, según las diversas capacidades y oportunidades que los hombres tengan en la iglesia o en sus familias o en su propio ejercicio privado, si eso se descuida por completo, ¿con qué fin se dejarán estos a la herrumbre y a la inutilidad en la mente de cualquiera? Es decir, dice, ¿para qué dejárselos? Si se van a podrir allí. En consecuencia encontramos que esto sucede. Algunos las descuidan, otros los rechazan y en ambas clases son judicialmente quitados. Termina la cita. Así que sí, hermanos, los dones, bien, pueden ser quitados. Muchos podrán alegar ignorancia respecto a los dones que hayan recibido para bien de la iglesia, pero a Dios no se le puede engañar. Y es de hecho una ofensa a la sabiduría y a la providencia divinas, hermanos, decir que no tuvimos entendimiento ni forma de ejercerlos. Porque si el Señor nos los dio, nos proveyó también de los medios, las formas para ejercerlos. Y cuando estos dones no se ejercen, decaen
Y este decaimiento es imperceptible para el que los ha descuidado. Y nos dice el pastor puritano que no se dan cuenta de su decaimiento hasta que, cito nuevamente, llegan a estar tan desprovistos de habilidades espirituales como si nunca hubieran experimentado ninguna ayuda de este tipo. Ya no pueden ni orar, ni hablar, ni evidenciar el poder del Espíritu de Dios en nada para la edificación de la iglesia. Su brazo se ha secado y su ojo derecho se ha oscurecido por completo, como dice Zacarías 11:17. Y a veces llegan a ser insensibles a esto. De hecho, se avergüenzan de ello y sin embargo no pueden recuperarse. En cambio, en su mayor parte caen en un estado tal que la profesión y el uso de ellas suponen inconsistentes con su interés actual y así renuncian abiertamente a toda preocupación por ellos. Tampoco se detienen ahí en su mayor parte, sino que después de haber rechazado estos dones en sí mismos y abrazado en su lugar ayudas externas perezosas, blasfeman del autor de estos dones en los demás. Declaran que todos ellos son delirios, fantasías e imaginaciones. Y si alguien tiene la confianza de poseer la asistencia del Espíritu Santo en el cumplimiento de los deberes del Evangelio para la edificación de la iglesia, se convierte en un desprecio y un reproche para ellos. Salmo 44:13 termina la cita. Miren lo que nos está diciendo el pastor puritano, que no solo los van descuidando hasta el punto en el que el descuido de tales dones llega a tal punto en el que ya ni les interesa ponerlos en práctica. Y se van más bien a ayudas externas y perezosas, dice. Pero no solo eso, no se quedan contentos con ellos no ejercer sus dones, sino que también, al mirar que otros sí los ejercen o los poseen, les llaman fantasías, dice, o delirios e imaginaciones. No, ¿cómo vas a tener ese don tú? No, son puros cuentos. Dice, y si alguno tiene la confianza de poseer la asistencia del Espíritu Santo en el cumplimiento de los deberes del Evangelio para la edificación de la iglesia, dice que lo desprecia. Dice, no, eso es exageración. ¿Cómo alguien va a tener esa clase de dones? Es una fantasía. Y observen, hermanos, la triste decadencia de los que son llevados por la pereza y la negligencia del ejercicio de sus dones. Su brazo se seca, como decía el pastor puritano, citando a Zacarías. Ahora lo que hacen, entonces, como su brazo está seco, ahora lo que hacen no produce verdadero fruto espiritual. No tiene efecto. No funciona. Fracasa una y otra vez. Y aunque se dan cuenta de lo que está pasando debido a su negligencia, se mantienen en la pereza espiritual y no avanzan. Estos son los pámpanos de la vid que no dan verdadero fruto espiritual y que, por tanto, tienen que ser cortados y echados al fuego, como dice Juan 15:6. Porque se acuerdan que el Señor dijo, y todo pámpano que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego. Estos son aquellos que probaron del don celestial, pero que se apartaron, dice el apóstol en Hebreos 6:4-6. Dice el puritano,
pero de una u otra forma estos dones pueden perderse o arrebatarse por completo a aquellos que una vez los recibieron, ya sean dones ordinarios o extraordinarios. No hay ninguna clase de ellos, ningún grado de ellos que pueda darnos alguna seguridad de que siempre continuarán con nosotros o continuarán en absoluto más allá de nuestra diligente asistencia en su uso y ejercicio. Termina la cita. Pero hermanos, para terminar decimos que con la gracia salvadora esto no es así. Y aunque la gracia salvadora puede estar sujeta a atenuamiento o degradaciones en nosotros por causa de nuestra negligencia en la aplicación de los medios de gracia, aún esa gracia permanece allí sin retirarse completamente. Aunque debemos aclarar que el crecimiento de esta gracia en nuestras almas está indudablemente ligado a nuestro esfuerzo diligente en el uso de los medios ordinarios de santidad o los medios de gracia, por lo que la negligencia en los medios de gracia incluso podría poner en duda la existencia de la gracia misma, como nos enseña la parábola. La negligencia de este mal siervo perezoso puso en evidencia efectivamente su falta de gracia. ¿Por qué no crecemos en gracia? Porque descuidamos, hermanos, descuidamos los medios de gracia. Descuidamos acercarnos al Señor, a su palabra, a la oración, a las formas en las que la gracia se dispensa a nosotros. Pero el crecimiento en la gracia es lo que evidencia su existencia. Crecemos porque hay gracia. Y el alma santificada por la gracia salvadora es el único terreno apropiado, hermanos, para que florezcan los dones. La gracia fluye en los dones para que se ejerzan debidamente. Evita la gracia que se abuse de ellos. La gracia los estimula. Y la gracia evita que sean motivo de orgullo o de contienda. Y la gracia los subordina en todas las cosas a la gloria de Dios. Que el Señor nos conceda, hermanos, que nosotros ejerzamos estos dones de esta manera y así glorifiquemos al Señor. Oremos al Señor.